Buen día, mi grupo conformado por Héctor Hernández, Nelson García y quien les habla Michael Guzmán, vamos a socializar con ustedes el fallo de la demanda presentada por la señorita Tiffany Miller contra Porvenir. Lo que la señorita Tiffany solicita es que Porvenir le otorgue una pensión de supervivencia, ya que su padre muere en un salón de clases mientras realiza su trabajo. Ella pide adicionalmente que se tengan en cuenta los últimos 10 años de salario, el promedio salarial y el último salario de vengado para así definir el valor de dicha pensión. De esta demanda se obtiene una respuesta en primera instancia, a lo cual el juez indica por venir que efectivamente debe cumplir con el pago de esta pensión de supervivencia, inicialmente a la madre de la menor hasta que ella cumpla la mayoría de edad y después se la empieza a pagar a ella, a lo cual Porvenir coloca una petición indicando nuevamente de que ellos consideran que debe ser la ERP la que cumpla con estos pagos y en segunda instancia nuevamente se ratifica que Porvenir es la que debe pagar esta pensión, ya que no se demostró que la muerte del señor David hubiera sido causada por temas laborales. Mi opinión personal en esta sentencia y en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo es que se debe validar que también se llevaron a cabo las campañas de seguridad y salud en el trabajo y hasta qué punto se podía evitar el accidente sufrido por el señor David. Si de pronto hubiera asistido a controles médicos, se hubiera podido evitar este infarto o de pronto si siguió al pie de la letra las indicaciones del médico, ya que debía tener algún antecedente para sufrir esta enfermedad. De igual manera, considero que entre el Porvenir y la ARP demoraron bastante el proceso de la demanda, ya que ninguno de los dos se quería ser responsable del pago de la pensión de supervivencia. Sin embargo, pues al final salió favorable para la hija del fallecido y cumplieron con lo que se pactó inicialmente. A la demanda interpuesta por venir respondió que ellos consideraban que no eran los responsables de esto, sino que le correspondía a la ARP, por lo cual se presentó una solicitud para que ellos reconsideraran su respuesta y fue negada nuevamente. La señorita Tiffany radica una demanda contra Porvenir y a ellos les exigen que tienen que cumplir a lo demandado. Sin embargo, ellos empiezan a liquidar dicha pensión con el salario mínimo cuando el señor David Miller ganaba 6.600.000 mensuales, por lo cual estaban incumpliendo a la solicitud inicialmente realizada por la señorita Tiffany. Buenos días, mi nombre es Héctor Hernández. Vamos a continuar hablando sobre el caso de la sentencia de infarto. Después de la segunda instancia, Porvenir interpone un recurso de casación frente a la Corte, el cual es admitido. ¿Cuál es el alcance de este recurso? El alcance es lo que busca o lo que pretende es que la Corte intervenga la sentencia y en este caso absuelva a Porvenir y condone a ARP Colmena. Para esto formulan dos cargos a ARP Colmena. Recordemos que un recurso de casación es un recurso que se interpone en un tribunal cuando se supone que el fallo ha tenido vicios en su dictamen y el procedimiento puede estar viciado. En este caso, Porvenir S.A. interpone un recurso de casación ante la Corte. La Corte acepta ese recurso de casación y procede a formular cargos contra ARP Colmena. El primer cargo que señala es que el hecho de que en este caso el señor David John Lawrence Miller, su muerte ocurrió mientras se encontraba en su lugar de trabajo dentro de su jornada laboral y a órdenes del patrono, de manera que su fallecimiento se dio con ocasión del trabajo y por tanto era Colmena ARP y no Porvenir la entidad responsable de sufragar la pensión de sobreviviente expedida, en este caso por la hija. Para esto enlistó pruebas erróneamente apreciadas, como la demanda inicial, adicional a la constatación de la demanda. Bueno, el mismo fallo indicó que en el documento denominado Circunstancias del fallecimiento se evidencia que el demandante constató que el causante se encontraba en el escritorio de trabajo en el momento en que sufrió el infarto. ¿Esto qué significa? Significa que hubo un informe de salud ocupacional que ARP Colmena sacó posteriormente a la muerte
Él nos confirmó que el señor David se encontraba en su puesto de trabajo en el momento de falleció. ¿Qué pasa con esto? A partir de eso se hace la primera acusación a Colmena indicando que como él estaba en su lugar de trabajo y estaba en su jornada laboral y en cumplimiento de las órdenes de su patrono, a ARP Colmena le corresponde hacerse cargo de la pensión. Asimismo, la sala expone indicando que cuando en este tipo de casos o cuando los siniestros ocurren dentro de la jornada de trabajo, en el sitio laboral habitual de las labores y en desarrollo de las órdenes del empleador, sucede que la responsabilidad en este caso deriva es de su proceso de trabajo, o sea, no es puede que la muerte del señor David no haya sido consecuente de su proceso de su carga laboral o de características de su labor. Pero sin embargo, como estaba a órdenes de su patrono, le corresponde a ARP Colmena, en este caso, responder por la pensión de supervivientes. En el segundo cargo que se le formula en este cargo a Colmena ARP, indica que se cometieron errores de hecho en la primera instancia contra Porvenir. ¿Qué pasa? Volvemos al mismo tema. Se comprobó que el señor Miller estaba en el trabajo, se comprobó que estaba a las órdenes de su patrono y en este caso cuando se recogieron las pruebas, Colmena nunca refutó, nunca indicó o tomó pruebas para indicar que el señor Miller había muerto por otra causa o que no le correspondía a ellos pagar, en este caso, la pensión. Como no hubo refutación y en primera y segunda instancia los jueces dieron, o sea, se entendió que le correspondía por venir simplemente porque el señor había muerto de un infarto y no era derivado de su proceso laboral. Sin embargo, es un error, siempre y cuando, como el señor David Miller estaba en el colegio Buckingham y aparte estaba en su jornada laboral, en este caso le corresponde al patrono responder por, en este caso, lo que denominaríamos, en este caso, la pensión por sobreviviente. Dentro de la sentencia y decisión sobre el caso de Colmena, se tuvieron en cuenta tres criterios. El primero, al realizar un estudio minucioso del caso, se decide condenar a la Sociedad de Riesgos Profesionales Colmena S.A. a pagar una pensión de sobrevivientes en favor de la señorita Tiffany Lucila Miller Prieto, hija menor del señor John Lawrence Miller, en la cuantía señalada por el artículo 776 de 2002 a partir del 20 de enero del año 2006. El segundo, la absolución del caso al Fondo de Pensiones y Cesantías por venir. El tercero, el pago de los respectivos intereses establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Como podemos evidenciar, este caso nos deja muchas enseñanzas sobre cómo debemos actuar en un caso como el presentado. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, compañeros. Dentro de las consideraciones que podemos tener sobre el caso del señor John Lawrence Miller, ya que él era un docente que dictaba educación secundaria y que sufrió un paro cardíaco durante sus actividades laborales, lo que son las EPS, las cajas de compensación y las ARL, junto con su grupo de abogados, realizan un estudio minucioso para poder evidenciar cuáles fueron las fallas que se presentaron y que traten de no involucrarlos a ellos directamente. Para lo cual tengo un caso a colación que le sucedió a una compañera que trabaja en el portal del 20 de julio. Ella es la coordinadora de mantenimiento del grupo de técnicos y pues resulta que uno de los técnicos estaba realizando el mantenimiento correctivo a uno de los buses y se encontraba debajo del cárcamo del bus. Resulta que una de las partes del bus cogió y se cayó, causándole una presión en el pecho, lo cual que en cierto momento llegaron el grupo de colaboradores que se encontraban y evidenciaron que la pieza que había caído en su cuerpo era muy pesada. Procedieron a llamar a las autoridades competentes, lo cual cuando llegaron lo auxiliaron. Después de esto lo cogieron y lo llevaron al hospital más cercano,
cuando esta persona cogió y llegó al hospital más cercano, se encontraba sin signos vitales. La empresa como tal, posterior a esto, todo lo que fueron los gastos fúnebres y demás, pues la empresa como tal los costeó. Sin embargo, podemos tener en cuenta de que esta familia como tal tenía un niño que era menor de edad, y pues ahorita pues van a comenzar pues el proceso de pensión de supervivencia para que esta persona pues pueda llevar una vida acorde. Muchas gracias, compañeros.